Buenos Aires, miércoles 24 de marzo de 1976. A las 0:45 de la madrugada, la presidenta Isabel Perón despegó en el helicóptero desde la Casa Rosada. Creía que viajaba hacia la Quinta de Olivos. Señora, usted está detenida. Le informaron 3 miembros de las Fuerzas Armadas en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery. La crisis económica preparó la crisis política. Argentina estaba rodeada de dictaduras. Los militares comenzaban a filtrarse cada vez con más fuerza en las decisiones de Estado. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez, quien llegó a la presidencia tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. La Junta Militar designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, en el que, a través del terror, instauraban un nuevo orden económico y social. A lo largo de los 7 años que duró la dictadura militar en Argentina, se llevaron a cabo muchos actos de lesa humanidad contra todo aquel que no comulgara con el proyecto y modelo de país que Rafael Videla imponía a través de principios morales e ideológicos que se consideraban dignos, pero que eran totalmente antidemocráticos y autoritarios. La censura existió durante este periodo en la Argentina, afectando el desarrollo de la cultura y el arte. Solo la cultura, que caía en el terreno ideológico de la dictadura, era aceptado. Argentina, siendo firmante del Plan u Operación Cóndor, podía ejecutar operaciones a diestra y siniestra de persecución, tortura y secuestro. A grandes rasgos, el Plan Cóndor, impulsado por Estados Unidos, promovía dictaduras con el fin de suprimir sectores políticos de izquierda, impulsando un nuevo modelo económico centrado en garantizar beneficios a los grupos conservadores y con mayores recursos materiales. Se señala a Henry Kissinger como el ideólogo de esta operación en el Cono Sur. De vuelta a la Argentina, la dictadura llegó a su fin en 1983, cuando Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales, restaurando de esta forma la democracia en el país. Una vez recuperada la democracia, el arte y la cultura, que habían sido censurados, salían poco a poco a la luz. Tan solo un mes después del golpe militar, en abril de 1976, uno de los métodos que más conmovió al ámbito cultural fue conocido como proceso de quema de libros. Yo creo que para los alumnos hoy debe ser difícil entender que un gobierno tuviera como una de sus principales metas quemar los libros, todos los libros. Libros de María Elena Walsh se prendían fuego, La planta de Bartolo se prendía fuego. El Principito ardía en una hoguera. Los libros más bellos eran prohibidos y quemados junto a la quema de una sociedad. La publicación de obras literarias pasaba por un estricto control de relectura, con el fin de detectar qué obras tenían un carácter pernicioso en contra del gobierno o cuyos autores siguiesen una ideología distinta a la establecida por la Junta Militar. El destino de muchas de estas obras era la censura y la prohibición. Considerando que toda obra literaria para niños debe reunir las condiciones básicas de estilo, que del análisis de la obra La Torre de Cubos se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, ilimitada fantasía, el Ministerio resuelve prohibir el uso de La Torre de Cubos de Laura de Betach de forma. Marta Minujín, nacida en Buenos Aires en 1943, se caracteriza por la crítica dentro de sus instalaciones y performance. Sus trabajos generan constantes ejercicios de revisión crítica de la historia. Tal es el caso de su instalación artística montada en la avenida 9 de Julio en 1983, titulada Partenón de Libros Prohibidos,
en el que celebraba el retorno de la democracia a la Argentina. La instalación, tal y como afirma Marta Minujín, es la representación de la primera democracia que fue en Grecia hace 2400 años, tras 7 años de represión tiránica. ¿Me escucha? Hola, hola, hola. Bueno, me parece un placer y un milagro poder realizar este Partenón. Realmente acá en medio de la 9 de julio, es decir, el Partenón, que es el primer monumento con que se celebró la democracia, hacerlo ahora en 1983, cuando el país ha cambiado. Porque el libro son los vehículos de la cultura, los vehículos del pensamiento. La gente aprende a pensar a través de los libros y a través del lenguaje. Entonces se me ocurrió hacer un Partenón que representaba a la democracia, a la primera democracia en Grecia. Si bien no fue exactamente el Partenón, sino fue en el Ágora donde se reunían las asambleas, pero el Partenón quedó en el recuerdo de la humanidad como uno de esos mitos universales. Entonces, reproducir al Partenón en estructuras tubulares metálicas recubiertas por miles de libros. El Partenón de Libros Prohibidos es una instalación artística que enlaza la noción de monumento y la reivindicación histórica. En la instalación de 1983, Minujín consigue, de la larga lista de obras literarias censuradas, cerca de 30.000 libros. La reivindicación histórica de esta instalación hace alusión a las 30.000 personas desaparecidas durante el periodo dictatorial de Jorge Rafael Videla. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Por otro lado, Marta Minujín incorpora la participación directa de los asistentes que, una vez transcurrido el tiempo de la intervención, podían desmontar la pieza y llevarse los libros que quisiesen. Con base en esto último, aunque el término estética relacional surgió en 1990 como una propuesta de Nicolás Bourriaud, el Partenón de Libros Prohibidos de 1983 podría insertarse en este concepto, pues, tal y como Bourriaud menciona, el arte es la organización de presencia compartida entre objetos, imágenes y gente, pero también un laboratorio de formas vivas que cualquiera se puede apropiar. De acuerdo a esta definición, la actividad artística es un juego que precisa de la participación del receptor, no ya para adquirir sentido, sino incluso para existir. La obra carece de esencia, no es un objeto, sino más bien una duración, el tiempo que se produce el encuentro. Marta Minujín reproduciría nuevamente su instalación en la edición número 14 de Documenta en Kassel, Alemania, que se llevó a cabo del 10 de junio al 17 de septiembre de 2017. I'm sure someone's already asked, but could you tell me what you wanted people to see when they saw this work? To believe that you can do impossible art. This is a work of impossible art. Marta Minujín is here with her Partenón of Forbidden Books because it's necessary. Me parece que Europa está muy convulsionada, que está a punto de incendiarse, entonces había que traer esta obra acá con todos los libros prohibidos de todas partes del mundo. Today is again the time when all forms of authoritarian totalizing power are taking over in so many places, no? Es una obra conceptual que se expresa a través de otras obras escritas por gente, todas creativas. Ahora vamos a hacer el tercer piso, ahora vamos para el Partenón con toda la prensa. Me parece que este Partenón, en esta documenta que tiene tanta publicidad, porque es la exhibición de arte más grande del mundo y donde nada está a la venta, nadie puede comprar nada, no hay ningún interés comercial. Podríamos pensar que Documenta es el mundial de las artes, totalmente. Y Marta hizo la obra más monumental e icónica de Documenta, de esta edición de Documenta y de varias ediciones de Documenta.
El curador de Documenta 14 fue el polaco Adam Szymczyk. Para esta edición, tanto Documenta 14 como la Feria del Libro de Frankfurt invitaban al público, autores y editores, a donar sus libros para que formaran parte del Partenón. En la actualidad, esta instalación de Marta Minujín es un símbolo de resistencia en contra de la censura de escritos y persecución de sus autores, ya no solo de Argentina, sino a nivel global. El Partenón de Marta Minujín está en el centro de una confrontación artística de la magnitud de Documenta. En vez de 30.000 libros prohibidos va a tener 100.000. En esta ocasión se contemplaban más de 100.000 libros procedentes de todo el mundo. Tal y como sucedió en 1983, al finalizar Documenta 14, los libros se ponían a disposición del público. Cabe destacar que el Partenón de Libros Prohibidos en esta edición de Documenta se llevó a cabo en la Friedrichsplatz, en la que se vivió el 19 de mayo de 1933 un hecho similar al de Argentina en 1976. En una acción llamada Campaña contra el Espíritu No Germano, los nazis prendieron fuego a unos 2.000 libros. Como mencioné anteriormente, el proyecto de Marta Minujín aborda la reivindicación histórica. Me es muy duro, Ibarra, me es muy duro. La señora tiene razón, por supuesto que tiene razón. Debo decirle, señora Steinberg, con mucho dolor, que su hijo fue arrojado al mar. No recuerdo qué fecha. Ese fin lo tuvieron todos. Su hijo fue arrojado al mar. Perdóneme, señora. Perdóneme. La anterior confesión por parte de un sargento revela el destino de miles de ciudadanos argentinos durante la dictadura. A continuación, presento una obra que se llevó a cabo unas semanas previas al fin de la dictadura, que tiene por nombre Siluetazo. La obra estuvo a cargo de Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Keschel, quienes idearon la acción en conjunto con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y de otros colectivos de derechos humanos. En cualquier circunstancia, la muerte de un hijo es tremenda, en cualquier circunstancia. Pero la nuestra no nos permitieron hacer el duelo. No sabemos dónde están, no sabemos dónde los tiraron, sabemos que los tiraron vivos a muchísimos, en esos vuelos de la muerte. Les ponían una inyección y los tiraban vivos al río, al mar. No hemos podido enterrarlos, no podemos llevarles flores. Eso es una crueldad enorme, porque es ancestral que uno pueda enterrar a los muertos. Nosotros no lo hemos podido hacer. El siluetazo consistía en la realización de trazados sencillos de una forma vacía de un cuerpo típico en su escala natural sobre el suelo o sobre papel. Estos últimos eran pegados en los muros de la Plaza de Mayo en Buenos Aires y en puntos específicos de otras ciudades. Estas siluetas eran la representación de la ausencia de los miles de desaparecidos durante la dictadura. Esta obra, El Siluetazo, se hizo en un ambiente de miedo e incertidumbre. Los artistas creían que el reto que se habían planteado de hacer 30.000 siluetas había sido muy grande con tan pocos integrantes. Sin embargo, la necesidad de gritar en silencio pudo más que el miedo. Esta obra fue una catarsis colectiva. Al día siguiente, los medios de comunicación calificaron la acción de perturbadora, pues afirmaban que quien pasaba por ahí se sentía observado. El arte, para Walter Benjamin, más que la manifestación de una cierta cultura, es una herramienta preferencial desde la cual es posible analizar el verdadero objeto de estudio, la sociedad, la época, la historia y su vinculación con la política. Su lugar es, entonces, el lugar de una experiencia crítica, de tal suerte que la obra pasa a ser una alegoría de su propio contexto de producción. La modernidad permitirá desentrañar aquello que la época define de la obra, antes que lo que la obra define de la época. El artista León Ferrari declaró lo siguiente:
El Siluetazo fue una obra cumbre, formidable, no solo políticamente, sino también estéticamente. La cantidad de elementos que entraron en juego, una idea propuesta por artistas, la lleva a cabo una multitud, que la realiza sin ninguna intención artística. No es que nos juntábamos para hacer una performance, no estábamos representando nada. Era una obra que todo el mundo sentía, cuyo material estaba dentro de la gente. No importaba si era o no era arte. La silueta se convierte de este modo en la huella de dos cuerpos ausentes, el de quien prestó su cuerpo para delinearla y por transferencia el cuerpo de un desaparecido, reconstruyendo así los lazos rotos de solidaridad en un acto simbólico de fuerte emotividad. La acción de poner el cuerpo porta una ambigüedad intrínseca. Ocupar el lugar del ausente es aceptar que cualquiera de los allí presentes podría haber desaparecido, correr con esa incierta y siniestra suerte. El activismo artístico fue una propuesta surgida a principios del siglo XX por el dadaísmo alemán, para referirse al arte que pretendía generar una ruptura con el orden anterior. El arte de resistencia surgió en la periferia de la institución artística y estaba constituido por movimientos culturales. Durante la década de 1970 y 1980 se articularon prácticas artísticas con la política y lo social que generó un arte de contexto. El activismo artístico se define como aquellos modos de producción de formas estéticas y de relacionalidad que anteponen la acción social a la tradicional exigencia de autonomía del arte. El activismo se desarrolla, entonces, en los márgenes de la institución artística, como modo de rechazo de la tradición burguesa de la que ésta surge y en beneficio de la construcción política en el amplio seno de la sociedad. Para el activismo artístico se torna indeseable la separación de la esfera cultural de la esfera social, ya que pretende avanzar en la transformación de la sociedad. El activismo artístico no es arte, pero tampoco deja de serlo. Es libertad de expresión a través del arte. El siluetazo se inserta en el activismo político, en el que aspira a su propia socialización como práctica. El mensaje del activismo político es que cualquier persona puede hacerlo. El activismo político logra abolir la distancia objeto-sujeto porque exige poner el cuerpo en la práctica. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más.